Dale. Dale. Buenas noches. Buenas ¿Qué tal? noches. Buenas noches. Bueno, nos vemos más a la noche. Hola, buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Y profe, se escucha. Bueno. Bien. ¿Seguimos con problemas con física o hay deserción? ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien sabe? La verdad, ni idea, profe. No hay tanta gente como en el primer cuatrimestre en la mayoría de las clases, pero Ajá. somos poquitos igualmente. Hoy porque tenía laboratorio de física, haciendo burbujas. a lo mejor. Sí. Sí, ya comentaron la clase pasada que hoy tenían, ya algunos habían tenido problemas también la clase pasada, así que, bueno, irán entrando a medida que lleguen a la casa. ¿Hay algo en chat? No sé si Raúl vos lo estás viendo, el chat o... Sí, lo estoy viendo. Son saludos nomás de buenas noches. Yo también lo tengo activado el chat, Jorge. Queda tranquilo que en todo caso te avisamos. Dale, listo. Vamos a esperar unos minutitos hasta que entre alguno más y después arrancamos. Creo que se siguen conectando de a poquito, así que... Buenas noches. Nicolás, ¿vos estás hablando o no te escuché? Buenas Dije, noches. No entendí, la verdad. Sí, buenas noches creo que dijo. Salió medio cortado. Bueno, a los que no saludé, buenas noches. Bien. Bueno, arrancando. ¿Recuerdan la clase pasada? Estuvimos hablando un poco de C y hablamos de, en particular, un operador que era agregarle dos signos más. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que era el contador más vale. Ahora voy a compartir pantalla. Este tipo de operador. Una variable con el signo más doble. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Y que supuestamente eso era lo mismo que hacer esto. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Bueno.
Ahora vamos a hablar un poquitito acerca de este tipo de operación. Es un contador, ¿sí? Pero tenemos distintas maneras de ejecutarlo. Y cada uno tiene una particularidad. En este ejemplito, bueno, después de las librerías pongo el main, defino una variable entera, le doy un valor de 5, ¿sí? Y después 4 carteles. Muestro la variable número, ¿sí? %i, renglón, y muestro la variable. Acá muestro la variable de nuevo, pero sumándole primero un valor. ¿Sí? Fíjense que hago esto. Más, número. En la de abajo hago número, más. ¿Sí? Acá primero la suma y después el número y después la suma. Y finalmente muestro lo que tiene cuando termina de ejecutar todo. Es porque quiero que vean cuál es la diferencia de hacer más número y hacer número más. ¿Sí? Hay una pequeña y muy sutil diferencia que puede ser útiles para alguna cosa y útiles para otra. Lo voy a ejecutar para que vean cuál es la diferencia. Fíjense. Bueno. Esto me sigue dando problemas, no sé si el antivirus o qué, pero no lo pude sacar esta opción. Me repite toda la pantalla. En las excepciones del antivirus, yo lo saqué así. Sí. Bueno, después te pido consejo. Fíjense entonces, el primer cartel muestra el valor que tiene asignado. Muestra lo que se le asignó acá al declarar la variable y asignarle un número. 5. Cuando reemplaza este % ahí, lo reemplaza por 5. Cuando va a ser más número y lo imprime, fíjense que imprime 6. ¿Sí? Acá están mostrando 6. Pero en este muestra 6 también. Pese a que hace la suma. Miren. ¿Se ve? Pero en realidad fíjense que cuando terminó de hacerla, número vale 7 después. Acá, que no incrementa nada, solamente la muestra, dice que vale 7. ¿Se alcanza a entender lo que está mostrando? Porque acá muestra 6 y acá muestra lo mismo. Si está haciendo algún cálculo. ¿Alguien lo puede decir? ¿No se anima ninguno? Bueno, en este caso, cuando está puesto de esta manera, también significa esto. Salvo que en este caso, primero ejecuta esto y después lo muestra. En este caso, primero lo muestra y después hace la sumatoria de 1. ¿Lo ven? Fíjense, acá vale 5 cuando lo muestra y muestra 5. Valía 5, lo incremento en 1, en esta otra sentencia, va a mostrar 6. Si acá lo incremento después, primero lo muestro y después lo incremento, también va a mostrar 6. Y cuando ejecuta la suma, va a pasar a valer 7. Es decir, que en esta otra, cuando muestra, va a mostrar el valor de 7. ¿Se entiende? En este caso, primero calcula y después lo muestra. Y en este caso, primero lo muestra y después calcula. Claro. Es muy chiquita la diferencia, pero puede servir para algunos casos, servir para otros, o bien servir para hacernos doler la cabeza. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Por mi parte, sí.
Sí, profe, se entendió. Bueno, recuerden que es lo mismo que hacer esto. ¿Está? De manera similar, cuando nosotros hacemos esto, es restar 1 y asignarlo a la misma variable número. ¿Está? Cuando hacemos esto, es multiplicar la misma variable y asignarlo a sí mismo. Bueno, pero esto es más complejo todavía. Difícilmente se utilice. Más que eso es esto en realidad. Por igual. Pero vamos a ver hasta ahí. Quiero que les quede claro esto para avanzar un poquitito más. ¿Hay preguntas? Paso a esta otra. No. Bueno. Un ejemplo un poquitito más claro de lo que estamos hablando recién. Fíjense, defino dos variables, muestro un cartel simplemente que acá estoy diciendo que con A más, y acá digo más B, que es lo que muestra en un caso y en el otro, ¿sí? ¿Y qué hago? Un for, ¿sí? Fíjense que le falta el tercer parámetro a la función for, ¿sí? No está. Y acá digo, mientras, cuando arranca el for, digo, para A igual a 0, arrancando de 0, mientras sea menor que 8, y esto lo dejo libre. No le pongo cuál es el salto. Y el salto lo hago acá. ¿Ven? Entonces, ¿qué dijimos acá? Lo muestra y después salta. Acá salta y después lo muestra. ¿Está claro qué es lo que hace el programa? Lo voy a correr así. A lo mejor queda un poquito más fácil de entender. Miren. Con A más, muestra los 8 números, pero arrancando de 0. Con más B, muestra los 8 números, pero arrancando de 1. ¿Ven la diferencia? Entre poner más adelante o atrás. Ah, se van acumulando, no entendía dónde estaba inicializado. Profe, ¿Escucho? para primero, ¿se escucha bien o se escucha tirado? Escuché bien, pero un poco saturado. Decía, te muestra del 1 al 8 por el comando que pusiste para B igual a 0 y B menor que 8. Ejecuta esto. Pero fíjate que acá el más lo tengo antes. Entonces, en vez de mostrar el 0, arranca de 1. ¿Ves? Porque primero hace el incremento y después lo manda a la función printf. Acá Claro. primero manda el valor y después lo incrementa. Entonces acá muestra 0 con el arranque, en el primer ciclo. Acá en vez de mostrar 0 hace 0 más 1, 1. Entonces después lo manda ahí. ¿Se comprende? ¿Te quedó claro? Sí, entendí, profe. Bueno. Hay una opción similar a esta que es esto. Esto es exactamente lo mismo. ¿Sí? Número igual número más 1. Pero esto es número igual número más 2. Número igual número más 4. ¿Sí? Si hago esto, es número igual número menos 1.
número igual número menos 3. ¿Se entiende? Es una forma de abreviar en la programación. Es posible que la utilicen cuando ya estén más avanzados en lo que es programación. Al principio es más difícil que se use esto. Es más un lujo, un decir, ah, sí, lo entiendo, qué bárbaro. ¿Viste? Que en realidad ponerlo porque es más práctico. ¿Sí? Pero se van a ir acostumbrando. Más que nada se lo menciono para que no les sorprenda encontrar algo así, que sepan qué es lo que es. ¿Sí? Entonces, si es 1, es un contador, digamos, un decrementador. Si es más, acá es un contador. Si en vez de 1 es otro número, es un sumador, va sumando 3. ¿Sí? Si hago esto, a la variable número le va a ir sumando lo que tiene en cada momento la variable esta. ¿Sí? ¿Más o menos se interpretó? Espero que sí. Bueno, si no hay preguntas, paso a otro tema, a otro ejemplo. Solo una última pregunta. Con respecto otra vez del más b. Con el la te mostró del 0 al 8. ¿Eso se debe a que pusiste los signos al revés? Primero la y luego el más. Exactamente. No, era solo eso. Acá primero el valor A, acá adentro, al formato. Cuando lo mostró, vuelve y lo incrementa. Acá es al revés. Primero incrementa la variable y después lo manda incrementado ya acá adentro. ¿Está? Sí, profe, entendí. Bueno. Paso a este otro ejemplo. La intercambiabilidad de las variables. El swapping. Ya estuvimos viendo esto en la clase pasada. Pero acá quiero mostrarles parte del uso del do while, ¿sí? Y una forma un poquito distinta de intercambiar una variable con otra. Primero, defino 3 variables, limpio la pantalla por si hubiera basura, ¿sí? Pongo un cartel. Bueno, son todas cosas que ustedes ya estuvieron viendo. Esto es un comentario. Y acá viene una parte interesante, que es un do while. Es decir, hacer mientras se cumpla la condición que está acá adentro. ¿Qué es lo que hace si se cumple? Muestra un cartel y pide un número. Pide que esté entre 0 y 100. ¿Sí? Al operador le dice, ingresa un número que esté entre 0 y 100. ¿Y acá qué está haciendo? Está validando, validación de ingreso de datos. Esto es lo que le hemos comentado ya cuando hacíamos los diagramas de Chapin, que para validar el ingreso de datos es más fácil hacerlo a través de un do while que con un while. ¿Por qué? Porque acá entra de primera al menos una vez. Con el while tal vez no entra. ¿Sí? ¿Y acá qué pregunta? ¿A es menor que 0? ¿O A es mayor que 0? ¿Sí? Es decir, si estamos pidiendo un número que esté entre estos dos, no me sirve que sea menor que 0 ni que sea mayor que 100. Entonces, si ocurre eso, fíjense en este operador. Este es el operador lógico O, que dice, si A es menor que 0 o A es mayor que 100, pido de nuevo, sigo ciclando, ¿sí? en este bucle. Y sigo pidiendo un número que esté en este rango.
Acá hace lo mismo para la otra variable. ¿Sí? B. Acá indica cuáles son los valores iniciales y pregunta, si A es mayor que B, los intercambio. Y si no, muestro, no es necesario intercambiar. ¿Sí? Y termina el programa. Lo ejecuto para que vean qué es lo que hace. Bueno, primer número, 5. Segundo número, 10. Me dice, el valor inicial de A es 5 y el de B es 10. No fue necesario realizar el intercambio de variables. ¿Está? Salió por el else. Cuando entró al if, salió por el else. Lo voy a ejecutar de nuevo. Ahora voy a poner un número que no sea válido. 455. Me lo sigue pidiendo, ¿ven? ¿Ven? Sigue pidiendo siempre el primer número. ¿Por qué? Porque no se cumple esta condición. Cuando ingreso un valor válido, me pide el segundo número. Y acá lo mismo. ¿Sí? Hasta que ingrese un valor válido. Voy a ingresar un valor menor que 55, que este valor lo tomó, fue dado por válido. Voy a poner 10. Y me dice, el valor inicial de A, 55, y el de B, 10. El nuevo valor de A es 10 y el de B, 55. Se realizó el intercambio de variables. ¿Sí? O sea, entró por esta parte del if. Hizo estas asignaciones. ¿Necesitan que lo explique esto? T es una variable temporal, A y B son las dos que teníamos. A la guardamos temporariamente en una variable, pisamos el valor de A con el de B, y después pisamos el valor de B con la variable temporal que tenemos guardada acá. ¿Sí? Se invirtieron los valores. Fíjense que la sentencia de impresión es la misma. Esta y esta son iguales. Es decir, que los valores de A y B realmente cambiaron. ¿Está? ¿Va bien hasta ahí? Sí, profe, va por... Y esta parte, la del do while, para validar el ingreso de datos, ¿se comprendió? ¿Vieron que no me deja seguir hasta tanto que no pongo un número válido? Claro. Si yo lo hubiera hecho con un while, tenía que asignarle un valor de entrada, tenía que preguntar, o digamos un poco más difícil, más elaborado. En cambio, haciendo el do while, ¿sí? Es mucho más sencillo para la validación de datos. Bueno, ahora lo que voy a hacer es descomentar esta parte. Comentar esta otra. Para ver esta forma de... no sé qué hice. Ahí está. Para ver esta forma de intercambiar la variable. Primero lo voy a ejecutar para que vean que realmente no cambie, que se ejecuta bien. 55 y 10. ¿Ven que lo intercambió?
¿Sí? Bueno, ¿y cómo funciona esto? A ver, ¿y por qué lo hice así? ¿Qué ventaja tengo en trabajar de esta manera en vez de trabajar de esta? ¿Ahorras una variable? Exacto. Ahorro memoria. ¿Qué me ahorro? Un entero. No es mucho. Hoy no es mucho. Y para los programas que nosotros estamos usando. Pero hace 50 años atrás, cuando el hombre viajó a la luna, ¿sí? Que la computadora tenía 64K de memoria, y con eso fueron sentados en una bomba de 1 millón de toneladas de, de explosivo, ¿sí? Hasta la luna. Bueno, esto era un poco más importante. Literalmente iban sentados en una bomba, ¿no? ¿Sí? ¿Acá qué hace? A la variable A le pone un nuevo valor, que es el resultado de A más B. O sea, 55 más 10, 75. ¿Sí? En este caso A va a quedar con el valor 75 después de ejecutar esto. Ahora viene en B. Al valor este nuevo de A, que es 75, le resta B, que vale 10. ¿Cuánto queda? 65. ¿Está bien? Ahora B vale 65. No, perdón. Me equivoqué feo. Sí, estaba pensando. Bueno, había uno despierto por lo menos. Vamos de nuevo. 55 más 10, 65. En este caso, 65 menos 10, 55. Fíjense que en B ya me quedó el valor que tenía A. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? El valor que tenía A, que era 65, ¿sí? Le resto B. ¿Cuánto vale B? Vale 55 ahora. ¿Y eso cuánto me da? 10. 10. Entonces, fíjense que B ahora vale 55 y A vale 10. ¿Se dan cuenta que lo intercambió? Y no utilizamos una variable más. Sí utilizamos a lo mejor más pasos de programa. Pero bueno, no más memoria. Que en aquella época era muy importante y muy cara. Era muy escasa y muy cara. Profe, ¿puede correrlo con la forma anterior? ¿En esta? Sí. Sí. Y vamos a hacer esto. O sea, lo vamos a correr 2 veces. ¿Sí? Es decir, que va a haber un doble intercambio. $55, 10. En la primera corrida, 55 y 10 es lo que yo ingresé. Pasa a valer con el primer intercambio 10 y 55 y con el segundo 55 y 10. ¿Sí? O sea, lo intercambió 2 veces. Lo intercambia primero con esta forma y segundo con esta. ¿Quién preguntaba? Yo, no, porque yo lo estaba intentando hacer y cuando intercambiaba me daba menos y 5.000 y pico, pero era porque me había olvidado después de intercambiarlas, poner en el printf que muestre A y muestre B. Ah, bueno. Con esto hay un detalle a tener en cuenta con esta forma. Que la suma puede dar un número muy alto. ¿Sí? Y entonces, si no tengo en cuenta que la variable tenga la capacidad de absorber ese número más alto, va a dar un error.
Lo mismo en la resta. Si yo estoy hablando de números enteros positivos, si me llega a dar negativo, me va a dar un error. ¿Se entiende? En este caso también me va a dar un error. Si yo estoy teniendo un entero largo en A y estoy trabajando con un entero corto en la variable temporaria. ¿Sí? O sea, cada cosa tiene su pro y su contra. Cada método. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. ¿Hay preguntas? Nada. Bueno, avanzamos entonces. Acá muestro esta función, potencia, ¿sí? Power. La base y el exponente, ¿sí? En este caso, 1 sobre f es una raíz cuadrada. Una raíz, perdón. ¿Sí? Vamos a hacer un par de ejemplos. Lo voy a ejecutar primero. Para que vean qué da. Fíjense que los valores son... Epa. Nueve para E y 2 para F. ¿Sí? No lo separé, queda feo. Vamos de nuevo. ¿Alguien se acuerda que era el barra T? Tabulaba. Tabulaba, exacto. Fíjense que ahora quedó un espacio entre los dos. ¿Sí? E, que vale 9, al cuadrado, es 81. Y 9, la raíz cuadrada, es 3. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Entonces, esto es E elevado a la F. Y esto es la raíz F de E. ¿Sí? Esto es matemática, ¿no? La raíz se expresa como el exponente invertido, ¿sí? 1 sobre el exponente. En este caso estamos hablando algo así. Pero yo podría tener valores un poco más complicados. ¿Sí? Como que la base sea un número flotante, real, y el exponente también. Fíjense lo que da. Este valor sería 3,3 elevado a la 4,4. Y este otro es la raíz 4,4 de 3,3. Esto que está acá abajo. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, para esto tuve que incluir esta librería, miren. mat.h. Ahí es donde está definido cómo se hace una potencia. ¿Sí? La función POW. Profe, porque yo la clase pasada no estuve, la de conio.h, ¿para qué sirve?
Estas son de entrada y salida de consola. Ah, input, output. Input, output, console. Ah, listo. Entrada y salida estándar. Ah, Para ver qué es lo que tiene cada una definido adentro, tendrías que abrir directamente el archivo. y mirarlos, claro. Es prácticamente inentendible, Sí, 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 sí. es muy complicado, pero bueno, para el que quiera divertirse puede hacerlo. Lo importante es que cuando vos necesitas una función, ¿sí? Consultás un libro, consultás un apunte, lo googleás o lo que sea, y te va a decir cómo se pone la sintaxis, ¿sí? Y en qué librería está. Son las dos cosas que tenés que tener en cuenta cuando buscas información sobre una función que no la tenés en memoria, ¿sí? Listo, listo. Bueno. Entonces acá vemos los números flotantes. Vemos que estamos utilizando %F para poner un número real. Utilizamos el ~T como formato de salida, ¿sí? Y estamos viendo una función de potencia que está dentro de esta otra librería. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Por mí no. Bueno. Avanzamos un poquito más entonces. Todos estos fuentes van a estar subidos después en ¿cómo es? En la en Moodle. ¿Está? Bueno, voy a entrar a una parte en la que le llamamos variables strings o de carácter, tipo carácter. Esto tiene mucha relación con lo que son los vectores y los arrays, pero por ahora se los dejo ahí, nada más. ¿Sí? Vamos a tratar de charlar un poco. Fíjense primero que nada en esto. Estamos incluyendo otra librería, string.h. ¿Sí? Es la que se encarga del manejo de las variables de tipo cadena o de tipo texto. No sé cómo la conocerán ustedes. Donde guardamos, por ejemplo, un nombre. ¿Sí? Fíjense que defino una variable, nombre, de tipo carácter, pero además le agrego esto. ¿Sí? Vacío. Y le digo, es igual, le asigno esta palabra. Eso es un arreglo. Es un vector, un arreglo, un array. ¿Sí? Se define de esta manera. El lenguaje C no tiene como variables las variables de string, las variables de texto. Las maneja de esta manera. Y tiene funciones especiales para hacer la comparación de estas variables, la concatenación, es decir, agregar una atrás de la otra. Obviamente no se van a poder sumar, pero sí se puede agregar una variable a la otra. Definir cuál es más larga que la otra, cuál está primero alfabéticamente. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer con funciones especiales. El largo de que tiene la variable, ¿sí? O sea, cuántos caracteres tiene. Pero bueno, vamos a ir intentando explicar de a poquito, paso a paso, el uso de esto. ¿Sí? Como para que vayan tomando
un poco la terminología de lo que son el manejo de vectores y de array después. ¿Está? Bueno, les decía, entonces defino una variable de ¿qué tipo? Tipo carácter, que vemos que es un array, ¿sí? Un string, y le asignamos esta palabra, fíjense que está entre comillas doble, ¿sí? Y después empiezo a mostrar datos, ¿sí? Lo vamos a correr, así lo vamos charlando a medida que ejecuta. Fíjense que el largo de la cadena dice 6 bytes, pero son 5. Y el largo del nombre son 5 bytes. ¿Sí? Bueno, miremos qué es lo que hace acá. El texto, fíjense que ahora tengo un nuevo carácter de formato, ¿sí? %s de string, nombre. ¿Ven? Texto, Jorge. Es lo que tenemos acá. Largo de la cadena, %i, bytes. Y salto de renglón. Y miren, size of, nombre. ¿Sí? El tamaño de nombre. Y el largo de nombre, en vez de no de la cadena, sino de nombre, en byte también. Fíjense que acá uso otra función. strlen nombre. Len es de length, largo, ¿no es cierto? Y str viene de string. En definitiva, me dice que la variable nombre tiene 5 bytes, pero que estaba preparada con 6 bytes. ¿Cuál es la diferencia de eso? El fin del vector. ¿Sí? Como último carácter, tiene tiene el carácter nulo que le indica que es el fin de la variable. ¿Sí? Que ahí terminan todos los caracteres. Raúl tiene mucha más cancha que yo en esto, los conoce mejor. Cualquier cosa, Raúl, me decís, ¿sí? Pero bueno, puse una tecla para continuar y voy a ir mostrando carácter a carácter, es decir, elemento por elemento, ¿sí? Cada uno de los componentes que tiene esta variable. Ahí vamos. Fíjense. La variable nombre contiene lo siguiente. La primera letra, el elemento 0, tiene una J mayúscula. El elemento 1, una O. El elemento 2, una R. El elemento 3, una G. El elemento 4, una E. El elemento 5 no muestra nada. Y el elemento 6, ¿qué es eso? Si no lo teníamos definido. Bueno, está buscando basura. Trae algo que tiene la memoria en este momento. ¿Sí? Trae esto. O sea, a lo mejor si lo ejecutamos de nuevo, capaz que se cambia y toma otro valor. ¿Sí? Porque está fuera de la variable que nosotros habíamos definido. Está leyendo cualquier cosa. ¿Entienden? ¿Sí? Sí, sí, profe. Háganme saber, por favor, que si no... Es distinto que estar en la clase, no les veo la cara yo desde acá. ¿Está? Entonces, acá manejamos el largo de la cadena, ¿sí? De la variable y de la cadena. Entonces, acá lo que hacemos es manejar carácter a carácter, ir mostrándolo. Y acá vemos que estamos mostrando cualquier cosa, ¿sí? Algo que está fuera de la variable. ¿Se entendió esta parte? Si se entendió, salto al siguiente. Profe, Sí. ¿por qué donde dice letra por letra la variable nombre está entre barras? ¿Acá? Sí. Vamos a ejecutarlo de nuevo.
Así se ve mejor. La variable nombre. Fíjate que nombre está entre comillas. ¿No es cierto? Acá. Claro, porque si no te lo toma, no te lo toma dentro del texto. Yo no pusiera esta barra, ni esta, ¿sí? Interpretaría que esta comilla, en vez de imprimirla, es el fin de esta. Claro. Después te abre otra. Tú tenés otra, pero no está separado por coma esto. Entonces, hay un error acá. Entonces, cuando vos le decís, con esta barra lo que sigue es un comando. ¿Qué comando? Comando de imprimir la comilla doble. ¿Sí? Lo que sigue es un comando. ¿Cuál? Imprimir la comilla doble. Y así te aparece la comilla acá. Muy detallista, estuviste muy bien. ¿Se entendió ahora? Sí, sí. Gracias. Bueno. Si en vez de eso yo hubiera escrito esto, vamos a ver qué es lo que hace. Miren, ¿ve? Cuando le puse, lo que sigue es un comando. ¿Qué comando? Imprimir la barra invertida. ¿Y ven que está la barra al revés? ¿Sí? Sí. Bueno. Paso a este otro programa. Es muy similar al anterior. No hace nada raro. Pero, una cosa. Acá volví al programa que hicimos hace un momento. Fíjense que para imprimir las letras puse %C. ¿Y qué imprimí? Nombre sub 0. Acá estoy imprimiendo nombre sub 2. Cuando escribe la R. ¿Sí? J-O-R. ¿Sí? O sea, imprimir un carácter, le está diciendo el %, que es el formato, ¿sí? ¿De qué cosa? Un carácter. ¿Está bien? ¿Qué carácter? El que está en el elemento 2 de este vector. Es decir, la tercera letra. La R. ¿Está bien? Bueno. Ahí, perdón, Sí, perdón. no, ahí si se fijan una cosita nomás, en la línea 24 donde está definido, recuerden que ahí Jorge había definido un arreglo de caracteres, de char. Por eso cuando yo voy a apuntar a cada uno de los elementos a partir de la línea 34, tengo que poner el formato %C. ¿Sí? En realidad una string es un arreglo de caracteres, como decía Jorge. Entonces cada vez que voy a mostrar un elemento de ese arreglo, de string, arreglo de caracteres, perdón, tengo que llamar por %C. ¿Sí? Tengo una duda. ¿Sí? Sí. Cuando definimos una variable de tipo char, entiendo que se hace como si fuera un arreglo, un array. ¿No hay que poner el tamaño de ese array? No, pará. Ahí dijiste dos cosas. Cuando defino una variable del tipo carácter es una cosa. Sí. Y cuando defino un Ajá. arreglo de carácter es otra cosa. Ahí Jorge definió un vector, un array de caracteres, o sea, un conjunto de elementos del tipo carácter. Sí. Pero cuando vos definís un chart, si vos ahí, por ejemplo, haces chart A, en A va a poder guardar solamente un carácter y nada más. Ajá. ¿Sí? Fíjate ahí. ¿Ves? Gracias, Jorge. Ahí si definí ese chart
a en A va a poder guardar solamente un byte, ¿sí? Claro. Un carácter, nada más. Me refiero a lo que nosotros solíamos poner entre corchetes, que era el tamaño. Ah, bueno, Bueno. eso es un arreglo. Ahí vamos con Que ahí eso. está vacío. Está bien. Acá está. ¿Sí? ¿De dónde saca el tamaño? Cuando le estoy asignando acá, Ajá. alguien, sea el compilador o el linkeador o el programa cuando ejecuta, le está diciendo el tamaño total del vector. Ajá. Bien. Y bueno, yo en este caso le estoy dando un valor inicial. Yo le hubiera puesto acá un valor más grande, ¿sí? A lo mejor entra en conflicto. Si es más grande, si es más chico. Claro. En blanco para que tome entera la palabra. ¿Sí? Bien. Claro, esa era la duda. Bien. Bárbaro. Paso a esta otra. Fíjate que ahora sí tiene valor. Claro, ahí sí. Justo lo que decías recién, ¿viste? Bueno, volvemos a usar esta librería y ahora defino una variable nombre 2 y le doy tamaño 5. Y fíjate, ahora en vez de asignarle, como hicimos en este programa, de esta manera los valores, se lo estoy asignando elemento a elemento. Le digo, el elemento 2 vale R, el elemento 4 vale E, y el elemento 5 vale /0. Acá sonamos, ¿qué es esto? Bueno, este es el carácter nulo que decíamos, que dice, que le da a entender al programa, acá termina la variable, ¿sí? El vector. ¿Sí? Lo demás es similar a lo que vimos antes. Similar. Vamos a correrlo así y miramos a ver qué es lo que hace. Bueno. Acá, entonces, defino la variable, le asigno los valores, digo nombre, y otra vez el formato de las comillas, ¿sí? Contiene %s nombre. Y me aparece esto que tenemos acá. Nombre 2 entre comillas, contiene Jorge, ¿sí? Que está acá. ¿Cuál es el largo? 5. strlen, nombre 2, es 5. ¿Sí? Acá, letra por letra, imprime esto. De nuevo, fuera del valor, fíjense qué es lo que tengo ahora. ¿Sí? Algo totalmente distinto de antes. ¿Está? Ahora bien, miremos acá. En vez de %C, digo %S. ¿Y qué imprimo? Nombre 2. ¿Sí? Pero arrancando desde la posición 2. Y miren qué imprime. Si arrancamos desde la posición 2, imprime RGE. ¿Sí? Si arranco de la posición 3, imprime esto. ¿Ves? La posición esta. ¿Sí? Es decir, arranca desde el elemento que le estoy dando, ¿sí? Hasta el final, hasta que encuentra el carácter nulo. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe. Vamos a hacer esto. En vez de la R voy a poner /0. Y lo ejecuto. Fíjense que ahora, cuando imprimí el valor de nombre 2, me dice JO nada más, JO. Sigo teniendo valores acá. Pero como encontró el /0, dijo acá termina el string. ¿Ven que puse este?
no respetó a este, sino que respetó a este como fin del string. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que la barra, esa, O Está. sea, el porcentaje C solamente agarra una letra y el porcentaje S agarra desde esa letra en adelante. Exactamente. En adelante Y y hasta que llegue al fin de la hasta que cadena, encuentre, ¿no? Hasta el barra 0. ¿sí? Fíjate acá. Como no le pongo un elemento, como le dice acá, ¿sí? Toma directamente la dirección de la variable completa. ¿Sí? Es como si dijera 0. ¿Sí? Nombre sub 0. Si le digo así. Si no lo pongo y le pongo %S, ¿ve? Lo toma como si fuera desde 0. ¿Entendés? Chicos, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende. sí, sí, se entiende, profe. Bueno. Vamos a correr este otro programa. Es bastante molesto esto. Bueno. Ingresar una palabra de 4 letras o menos. Y se me fue todo. Par. El nombre 3 es par. El largo es 3. El largo reservado para nombre 3, 5. Fíjense que acá la variable nombre 3 tiene definido 5 elementos de tipo char. Fíjense, imprimimos desde el 0 hasta el 6 como hacíamos antes, y hasta acá imprime todo bien, hasta el 3. Acá está el barra 0. Y lo demás todo basura que queda en memoria. ¿Ven? ¿Sí? ¿Preguntas? Por mi parte no. Ah, o sea, ahí vos lo que pusiste la palabra par, claro. Y lo otro se llena con lo que haya en la memoria. Lo que hay en memoria puede ser de este mismo programa, puede ser de cualquier otro programa. El sistema operativo es el que maneja la memoria en ese lado. ¿Sí? Yo no sé qué es lo que hay acá. Si lo muestro, voy a estar mostrando algo, pero no sé qué es. ¿Está? Profesor, ¿y no se puede hacer un programa para, digamos, cargar, no sé, palabras de 5, 6, 7 letras y que te muestre la cantidad de letras sin que haya de más, sin que haya, por así decir, basura? Que según la cantidad de letras que haya, que ponga un print F, letra, no sé, número. La única manera que tenés para hacer eso es decirle cuántas letras va a ingresar. O bien que las lea a través del teclado. ¿Sí? O sea, no se puede armar un programa que en base a la cantidad de letras que lea, que arme el programa, por así decir. Se puede hacer, pero el tema es si las va a leer acá en el fuente del programa, vos ya sabés cuántas son. Si le vas a pedir al usuario, como en este caso, que ingrese una palabra de 4 letras o menos, fíjate que sabe que va a tomar hasta la R. Pero ¿qué pasa? Yo lo tengo que definir de alguna manera más amplia para que lo tome. Si no, hay una posibilidad que es que la van a ver el año que viene, en segundo, la asignación dinámica de memoria. Es decir, yo no le doy el tamaño
hasta que no sepa cuánto va a valer. ¿Sí? Pero para cargarla por primera vez voy a tener que poner algún valor determinado, aunque sea 1, y después ir sumándolo de a 1. Cada vez que agrego un carácter, tengo que cambiarle el tamaño y llevarlo a 1 más. ¿Se entiende? Por eso la asignación dinámica de memoria la van a ver el año que viene. Yo La se lo otra- comento. Perdón. No, Perdón. perdón, Jorge, sí, no. No, dale. Acotá. No, la otra es decir, bueno, a ver qué palabras me van a cargar. Bueno, van a cargar par, me van a cargar mesa, me van a cargar silla. Bueno, a ver cuál es la palabra más larga que me van a cargar. Entonces defino un arreglo de caracteres de ese tamaño y leo hasta donde me cargaron las letras. Digamos, no es una solución, digamos, la más correcta. La más correcta es la que dice Jorge, pero por ahora podemos hacer eso. ¿Sí? Leemos hasta el /0. Y cada vez que voy a leer de nuevo, borro ese arreglo de caracteres para borrar las letras que ya cargaron, ¿no? Lo vacío, de alguna manera. Para dejarlo preparado para otra lectura. ¿Está? ¿Quedó claro? A mí Sí, me sí, hace entendí, ruido entendí. la basura que muestra ahí en la letra de ubicación 5 y 6. Eso se puede, digamos, sacar de alguna manera, o sea, que no muestre nada, como en el caso de 3 y 4, por ejemplo. Cuando lo haces así, pues le decís, el nombre es nombre 3. ¿Sí? Fíjate que te muestra la palabra que vos habías ingresado. Lo que está como basura no lo muestra. Es decir, lo que está después del /0. Claro, Ingresé acá la palabra par y le di enter. El programa sabía que ahí terminaba la palabra y entonces después agregó como el cuarto elemento, el elemento 3, ¿sí? Un /0. Entonces cuando lo imprimo de esta manera, ¿sí? %S, nombre 3, muestra hasta donde tiene el valor real, lo que cargué recién. La basura no la muestra. ¿Esa era la pregunta? yo me refería porque a la basura la está mostrando igual. O Sí, sea, ya pero sé que arriba no la muestra. Nicolás, ahí Jorge lo está haciendo a propósito, está mostrando el elemento 5 y 6 para estamos viendo esto del elemento hasta dónde está definido y hasta dónde estoy mostrando. Pero después cuando Claro. ya le tengamos mala mano, nosotros vamos a hacer, si definimos un arreglo de 5 elementos, vamos a mostrar a lo sumo 5 elementos, no mostramos más que eso, porque sabemos que más allá del Claro. quinto elemento tenemos basura, entonces no lo mostramos. ¿Sí? Ah, claro. Ahí Porque está. aparte de tener basura, que digamos vamos a mostrar cualquier cosa, no lo controlamos tampoco, porque está fuera de nuestro alcance. Nosotros definimos 5 elementos, entonces va del elemento 0 al 4. Más allá de eso, no escribimos nada. ¿Sí? Ahí lo está mostrando Jorge justamente para ver esto de Ah, claro, más pensé allá que de no lo eso estaba hay haciendo a propósito. basura, ¿sí? Más allá de eso hay basura, como dice Raúl. Pero además, fíjate, acá estamos diciendo la forma en que lo vamos a usar generalmente, ¿sí? Sin estar poniendo el elemento 1, el 2, el 3, el 4. No, vos ponés, mostrar qué contiene y ponés la variable acá. Y te muestra esto que está acá, ¿ves? Claro. Acá nosotros estamos leyendo, pero si nosotros estuviéramos escribiendo en estas posiciones, ahí se arma el lío, porque estamos escribiendo datos donde no tenemos permiso para escribir en realidad. Y a ver si alguno se anima a aventurarse y decir qué sucede si yo escribo más allá de donde termina el vector. ¿Te va a dar un error cuando lo compiles? No. Salta un pantallazo azul. ¿Eh? Salta un pantallazo, no sé. ¿Cerquita?
tibio, casi caliente. A ver, ¿quién más? Otra vez, Vamos. profe, que no entendí la pregunta. ¿Qué pasa si escribo, ¿sí? Más allá de donde termina el vector? Es decir, acá tenemos 5 caracteres previstos para nombre 3. Pero si yo vengo acá y en vez de leer, escribo en nombre 6, ¿qué pasa? Es decir, en vez de tener 2 signos de admiración como tengo acá, pongo, no sé, la letra H. No creo que pase nada porque el programa está, o sea, está preparado para manejar 6 letras. No, la respuesta anterior estaba más cerca. ¿Por qué decir que está preparado para leer 6 letras? Y porque no hay ningún condicional que te diga que no puede tener más de 4 letras. No hay un if o un or. Pero yo definí un arreglo de caracteres de 5 elementos. ¿Qué pasa si escribo en el séptimo en este caso? Porque el elemento 6 es el séptimo elemento. ¿Sí? O si escribo en el elemento número 100. Sí, el programa me va a dejar hacerlo, pero cuando lo escriba, ¿qué va a pasar? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Bueno, acá tenemos definido la variable nombre 3 Sí. con un tamaño de 5. Y estamos leyendo posiciones de memoria más allá de ese tamaño asignado. Estas dos, ¿sí? Están un poco más allá. Este es el fin del vector asignado. Pero, y esta otra está fuera del alcance. Estamos leyendo. Claro. ¿Y qué hace? Lee basura, ¿no es cierto? Vimos que lee basura. Pero si en vez de leer, escribo, ¿qué puede pasar cuando yo escriba más allá de lo que el sistema operativo me asignó para mí? O sea, cuando yo hago esto, le estoy pidiendo al sistema operativo, che, reservame 5 bytes para la variable nombre 3. ¿Qué pasa si yo escribo letra sub 48 igual H? ¿Sí? Para mí tira un error, por eso dije lo de la pantalla, el pantallazo. Tira un error fatal porque estás. Para mí, si no hay lugar en la memoria, lo que va a hacer es que ande más lento el programa. No, me quedo con la anterior. A ver, ¿a qué le llamas pantallazo? Como el error que pasa de la pantalla azul. Esa, sí, muy bien. Puede suceder eso. A lo mejor estoy escribiendo en una zona donde el sistema operativo tiene asignado dónde comienza un archivo. ¿Sí? Y si yo lo estoy cambiando, listo, fui, no lo voy a encontrar nunca más el archivo. ¿Se entiende lo que digo? Yo no puedo escribir más allá de lo que estoy permitido de escribir. En este caso, 5. ¿Sí? Voy a poner el programita anterior. Este. ¿Sí? Si yo hiciera nombre sub 45 y le pongo un valor, cuando definí 5, acá, como lo estoy haciendo dentro del programa, a lo mejor me va a tirar un error. A lo mejor, pero a lo mejor no. Si me lo permite, estoy haciendo un gran desastre, porque estoy escribiendo en una zona que está protegida para otra cosa. ¿Se entiende lo que digo? Y es muy probable que o mi programa o el sistema operativo o algún otro programa empiece a fallar. ¿Está? ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, profe. Sí, profe, sí, se entendió. Tenemos que escribir y leer dentro del lugar asignado. Ese es el corolario de la cosa. ¿Sí? Recuerden, gente, que ahí en la línea 24 se definió un arreglo de 5 elementos, así que voy a poder escribir
en el elemento 0, 1, 2, 3 y 4. Nada más. Ese es el último elemento que puedo escribir. El 5 y el 6 ya quedan afuera, ¿no es cierto? Claro, el elemento 5 sería el null. El elemento 5, el del subíndice 5, en realidad es el elemento 6. Claro, no existe. Claro. Nuestro string va del 0 al 4, digamos, posiciones. Posición 0 a la posición 4. Sí, señor. Bueno. Paso a este otro programita ahora. Defino dos variables de tipo array de caracteres, ¿sí? Y les doy un valor inicial. Este es un string y acá pongo todos signos menos, ¿sí? Entonces después muestro 3 carteles. Antes de copiar origen a destino, la frase origen es tal, la frase destino es tal otra. Después ejecuto una función, strcpy. Digamos que esto es ¿sí? strcpy. ¿Se entiende de dónde sale el nombre de la función? String copy. Es decir, va a copiar una cadena de caracteres en otra. ¿Está? Origen, destino. Y después muestra cómo queda al final. Lo voy a ejecutar así se ve. Entonces, antes de copiar origen a destino, la frase origen es esta, la frase destino es esta otra. Después de copiar origen a destino, la frase origen es esta y la frase destino tiene el mismo string. ¿Se dan cuenta? Que es esto lo pegué acá. El contenido de origen lo pegué en el contenido de destino. Esto desapareció. Quedó esta frase en ambas variables. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Entonces, fíjense que cuando estoy manejando variables de tipo carácter, no puedo hacer esto. Esto está mal. ¿Sí? Puede que Claro, para eso está la función string copy. si quiero copiar el contenido de eso, lo mejor es usar esta función. Esto me puede dar de casualidad algo bien, pero lo más probable es que me dé mal. ¿Está? ¿Está bien? Otra vez, pero bueno. Entonces, la finalidad de este programa era que vieran esta función. Tiene dos parámetros o dos argumentos, ¿sí? Origen y destino. Fíjense que de derecha a izquierda, como cuando asignamos acá. ¿Está? str copy. str cpi. Sale de acá. str cpi. Fíjense que este compilador este editor de C ya te va mostrando un tooltip cuando se ubican con el puntero del mouse encima, ¿sí? Les muestra
Ahí está, ¿ves? Y se está esperando, ¿sí? Un puntero a char, bueno, un arreglo de caracteres, destino, separado por una coma, otro arreglo de caracteres, origen. ¿Sí? Destino y fuente, origen. ¿Está bien? ¿Hay preguntas? Miren que esto en la mayoría de los programas, en los finales, cometen este error de no usar strcpy y ponen destino igual origen y se arma. No funciona. ¿Sí? Bueno, paso a este otro programa. La finalidad en este otro programa es ver esta otra función, strcmp, o bien string compare. String compare. ¿Sí? O sea, compara string. CMP. ¿Está? Bueno, lo ejecuto para que veamos qué es lo que hace. Fíjense que tengo declarada 3 variables: origen, origen 2 y destino. ¿Sí? Acá las muestro como fueron ingresadas. Este es un string, este es un string, este es otro string. Y digo, las cadenas origen y origen 2 son iguales. Las comparo y veo que son iguales. Origen, digo, es mayor que destino. ¿Sí? Origen es mayor que destino. ¿Por qué? Porque origen, al compararla, da mayor que 0 con destino. ¿Sí? Entonces, dice es mayor. ¿Por qué mayor? Fíjense que acá tengo, hasta acá es todo igual. Pero acá tengo una letra U, acá tengo una letra O. En la tabla ASCII, ¿cuál está primero? Igual que las vocales, que el orden de las La vocales. U. La O. Bueno. Entonces, ¿cuál va a ser mayor o menor en este caso? ¿Se entiende? Claro. Origen es mayor que destino. ¿Está? No más larga, mayor. Profe, ¿y cómo es? O sea, para mayor o menor con letras comunes, que no sean vocales. También, igual. La El misma orden que está en la tabla ASCII, ¿sí? comparar la S con esta S. Que coincide con el abecedario, gente, ¿eh? La B larga, por ejemplo, es más chica que la C. Ok, ok. ¿Sí? Pero no es el tamaño, ojo, fíjense que destino es más larga. ¿Sí? Pero es mayor. No que es más larga. Origen es mayor que destino. ¿Sí? Si esto lo ordeno en forma alfabética, esta va a estar después que esta. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque acá tengo una letra U en vez de la O. ¿Está? Pese a que destino es más larga la frase, ¿sí? El string es más largo, en realidad esta es mayor. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo lo hace? Preguntando si es mayor que 0 o si es igual igual, y presten atención a igual igual a 0.
Si es 0, la cadena son iguales. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Hay preguntas? Profe, ¿Ya? en este caso el programa te lo compara solo, no es necesario que vos sepas si es mayor o menor. Exacto. Ah, Compara la frase entera. Cuando fue comparando, encontró que, perdón, origen es esta. Desde acá hasta acá, estas dos eran iguales. Pero cuando comparó esta, encontró que es mayor que esta. Listo, dejó de comparar. Ya encontró que esta es mayor que esta. ¿Está claro? ¿Para qué va a seguir comparando? claro. Y si, por ejemplo, origen 1 y origen 2 en este caso no fueran iguales, en ese if no te mostraría nada, directamente saltaría al otro. No, porque yo estoy comparando acá origen con destino. No, pero en el de arriba. Acá vamos a Claro, cambiar. si por ejemplo lo cambiás y no son iguales, lo salta directamente a ese printf. Al del tren, al de la línea 31, decís. Claro, Claro, sí. Sí, porque no cumple la condición del if de la línea 30. Ahí está. Origen 2 le pongo este es nada. ¿Sí? Lo compilo. Y lo ejecuto. Como odio esto. Fíjate que acá no me dice si son iguales. Directamente pasó a este otro cartel. ¿Ves? Lo ignoró. claro. Faltaría el else para que te diga algo Le y falta agregarle otro. faltaría esta parte para que haga algo, ¿entendés? Claro, La otra que puedo hacer, si no me interesa cuál es mayor a cuál, simplemente si son iguales o no, podría preguntar si strcmp origen, origen 2, por ejemplo, es distinto de 0. No sé cuál es mayor de las dos, pero sí sé que no son iguales, si se llega a cumplir. ¿Está? Claro. Eso. Ahí está. Gracias, Jorge. Ahí, digamos, yo voy a saber que las dos son diferentes, no voy a saber cuál es mayor a, no me va a decir cuál es mayor a cuál, pero sí sé que no son iguales. La cadena origen y origen 2 son diferentes. ¿Está? Fíjate cómo puse el diferente. En vez de igual igual puse, en este caso, esto significa no igual a 0. Y ahí, Y se pueden usar igual. ¿cómo? La exclamación igual y el igual igual, ¿hacen el mismo trabajo o cumplen diferentes funciones? La función inversa. Esto pregunta si es igual. Esto pregunta si es distinto. Porque en definitiva, acá dentro del if, vos tenés una pregunta. Esto. Todo lo que está acá adentro. ¿Sí? Te pregunta, ¿esto es distinto de 0? ¿O esto es igual a 0? ¿Está? El Sí, sí, igual, bien si entendido. es distinto, se pregunta así. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Se entendió eso? sí, profe, se entendió. Bueno. Bueno, y ahora vamos a ver esta
ya lo habíamos visto. Vamos a ver ahora esta. str_cat, que sale de esta parte. String de concatenar, ¿sí? La pone una al lado de la otra. Exacto. ¿Sí? str cat. Y vamos a probarla. A ver qué es lo que hace. La frase origen es este es un string. La frase origen 2 es otro string. Destino este es un string y este es otro string. ¿Ven que está sumada la primera y la segunda? Bueno, vamos a ver acá entonces qué es lo que hace. Entonces, origen lo copio en destino. Después, a eso le agrego, entre comillas, un espacio, la letra I y otro espacio, y después le agrego la otra variable, origen 2. ¿Sí? Entonces me queda con la letra I y los espacios, ¿sí? Separadas las dos que tenía. Pero ¿dónde queda puesto? Queda en la variable destino. ¿Sí? Fíjense que destino tenía un tamaño de 100, ¿sí? Pero está vacía hasta acá. Entonces acá, origen lo copio en destino. Le agrego I y le agrego origen 2. Y aparece esto. ¿Se entendió? Profe, es lo mismo que yo, en vez del copy de origen en destino, ponga un cat. Para la primera, Claro. O sea, al debería, estar destino vacía, ¿te lo toma? Sí, debería. pero va a empezar a escribir a partir de ahí. Mira, vamos a hacer así. ¿Esto es lo que decís vos? Sí. Ahí tenés la respuesta. Funcionó. ¿Sí? Pero vos tenés que asegurarte que no tenga nada. Porque si por casualidad destino tenía algún valor, sonaste. Sí, igual fíjate que metió un ruido ahí. Mira esto. Ahí un ruido quedó entre medio, ¿ves? Claro. Bueno, Te conviene asegurarte que sabes lo que va a tener. exactamente. Entonces, ¿qué haces primero? str CPI. Con eso te aseguras que le das un valor exacto a destino. Y después le agregas lo que querés. ¿Sí? Claro, sí, sí. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Por mi parte, no, profe. ¿Perdón? Que por mi parte no tengo preguntas. Bueno. Bien. Voy a abrir un tema más. Rapidito. Ya entrando a la parte más concreta de vectores y matrices. ¿Sí? Algo parecido a esto habíamos hecho en los chapines. Bueno.
defino una variable temp de tamaño 24 en este caso, ¿sí? De tamaño horas, de tipo entera, y le asigno todos estos valores. Fíjense que está entre llaves, ¿sí? Acá está la que cierra, ¿sí? Defino una variable media igual a 0. Defino una variable h como entera. Y después entro en un bucle. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el promedio de las temperaturas. Entonces, primero lo que tengo que hacer es sumarlas. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? Más igual temp era un sumador. Es decir, es esto. Esto que está acá, con este operador, es esto que tenemos acá. Entonces, una vez que termine de sumarlo, ¿qué hago? Divido por las 24 horas. Porque fui desde h igual a 0 hasta horas. ¿Sí? La temperatura media, en este caso, va a ser este valor. Y cuando las muestra, ¿sí? La muestra de esta forma. Fíjense, por 105i. Y después va mostrando la variable que tenemos indicada dentro del for, con la variable de control. Lo voy a correr a ver si se entiende. Bueno, la temperatura es 112,5, la media, y las temperaturas son estas, ¿sí? Fíjense que está separando un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene este por 105i. Le está diciendo con esto, usa 5 espacios para imprimir. ¿Ven acá? Hay 2 y después tiene 3 más. Bueno, y acá tengo un espacio en blanco, ¿sí? Es este espacio acá. Después vienen 2 más, las 3 de la temperatura y un espacio en blanco, que es este. ¿Lo ven? Desde acá hasta acá tengo 5 espacios, que es este 5. Y después tengo este espacio en blanco acá. Está acá. ¿Se entiende? Sí. Queda un poco desprolijo esto, ¿no? Porque empieza y se le terminó el renglón, entonces sigue escribiendo abajo. Bueno, si lo queremos emprolijar un poquito, podemos hacer esto. Esta es la división, el resto de h dividido 8. Si el resto de h dividido 8 da 0, entonces imprimo un salto de línea. Me voy a correr para que se entienda qué es lo que hace. Recién tenemos todo uno atrás de otro, ¿no es cierto? Ahora me embromó. ¿Qué toqué? Faltó descomentar la línea 26. Tenés razón. Gracias, Raúl. No, por nada. Bueno, yo tendría que haber dicho que era para crear suspenso. Bueno, fíjense qué hizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al dividir por 8, ¿sí? Estoy preguntando, si h dividido 8 da un resto igual a 0, entonces imprimo un salto de línea. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando h valga 8. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Vamos a ponerle otro número que sea divisible, que pueda dividir 24. ¿Ven? Ahora hizo 4 columnas.
Lo va a hacer cuando h valga 4, cuando valga 8, cuando valga 12, ¿sí? ¿Ven? Ahora tengo 6 columnas. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo con esto entonces? Fíjense que estoy jugando con el tamaño de lo que imprimo, incluyendo este espacio en blanco que está acá, ¿sí? Todo este formato y el /n junto con esto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy imprimiendo una matriz? No, sigue siendo un vector. Nada más que le estoy dando una forma diferente. ¿Sí? Fíjense que el vector sigue teniendo una sola dimensión. Horas. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, sí, profe, sí. Bueno, para complicarla, Sí. después tenemos la parte de RAID que en dos dimensiones y demás. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Si no hay preguntas con esto, cierro. Esta Profe, parte. Sí. ¿por qué en este caso tiene el return 0? Porque te está devolviendo el valor, ¿sería? Esto, De la temperatura. por esto. No, devuelve un 0. Porque acá le puse int. Si yo acá ponía void, ¿sí? Esto lo puedo sacar. Y si teniendo el int no lo pones, Va a funcionar a lo mejor, dependiendo del compilador, pero tal vez te tira un warning o un error. Fíjate que acá esta la dejo comentada, pero acá lo dejo con int. ¿Eso es lo que preguntas? claro. Lo compilo. Compilólo más bien. ¿Sí? ¿Cuál es Claro, entonces? depende del compilador lo que hace. Justamente. Bueno, cuando trabajábamos hasta el año pasado con DevC, ¿sí? No me dejaba poner void main. Entonces teníamos que salir de alguna otra manera. Nada más que por eso. ¿Sí? Esto. Dependiendo del editor de C, va a haber, perdón, va a haber algunas cosas que están mal, las puedo escribir mal y me lo va a resolver bien. Pero tenemos que acostumbrarnos a trabajar bien porque no nos vamos a contentar con saber, digamos, usar este editor de C y no ver ningún otro editor de C. Quizá el día de mañana nos toque trabajar en otro entorno. Seguramente le va a tocar en otro entorno. ¿Qué apuesta, Raúl, no es cierto? No, digo, si les toca o no trabajar con C. Si les toca trabajar con C, de seguro que va a ser otro editor de C. Seguro. Y Bien. probablemente otro sistema operativo. Y probablemente alguno compañero nuestro, ¿no es cierto? Sí. Dentro de 6 años hablamos. La Bueno, juego, miren, graben, va a quedar grabada la clase. ¿Alguno de ustedes, recuerden esta clase, ¿alguno de ustedes, quizás? Es muy probable. no sé, yo ya voy a estar jubilado, eso espero para esa época, pero bueno. A lo mejor el compañero tuyo sí. Mira cuántas canas que tengo. Bueno, ¿se entiende, chicos, todo esto? Sí, 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 profe, parte. se entiende. Por mi parte bien, también. profe, sí. Hay que dar un repaso nomás, pero sí, se entiende. Obviamente, el repaso es importantísimo. Esto entonces y esto van de la mano de esta manera. Si acá tengo int, acá tengo que devolver algo al sistema operativo. Si acá tengo void, no necesito devolver algo. ¿Sí?
Eso sería una buena programación. Si no lo ponemos, a lo mejor funciona igual, pero no es lo más recomendable, ¿sí? Incluso muchos compiladores te permiten definir el grado de advertencias que te manda. Es decir, vos le podés decir, no, no me adviertas nunca de las complicaciones, de las posibilidades, compila y punto, ¿sí? O vos le podés decir, avísame de hasta el menor detalle, y entonces te va a llenar de posibles errores, ¿sí? Hay compiladores que te dejan manejar el nivel de advertencias que querés recibir. ¿Está? Bueno. Listo, Paso profe. el recuperatorio. Había... no me acuerdo quién era que estaba preguntando. Había mandado un correo. No la veo ahora tampoco conectada. Silvia, no sé si vos te acordás quién era, Raúl. Balbastro era. Balbastro, profe, había preguntado por correo, ella me dijo que les preguntara, Sí, Balbastro era. Sí, me sonaba porque no que era... se pudo conectar hoy. Ah, no se pudo, porque la alcancé a ver al principio, me pareció. Ah, no, ella me dijo que no se podía Bueno, conectar. No, después no sé si se conectó o no. no importa. En el Moodle, no sé si ya lo pudiste subir, Raúl. Sí, sí, ya está subido. Entonces, en Moodle hay un trabajo práctico para los que reprobaron alguna de las instancias anteriores de trabajo práctico. Está puesto ahí quienes lo tienen, lo pueden recuperar y hasta qué punto pueden recuperar. Es decir, no es lo mismo el que tiene los 2 trabajos prácticos mal, o uno, o ninguno mal, pero sí con posibilidad de promover. Entonces pusimos diferentes instancias, son 3. 3 ejercicios. Déjenme que lo voy a abrir. El vencimiento es el 10 del 9. Habíamos puesto el 10, ¿no, Raúl? Sí, sí, el viernes 10. Hay 3 ejercicios. Al final del archivo es un formato Word. Dice quiénes lo pueden rendir, y cuáles son las condiciones que tienen y a qué pueden aspirar con esto, ¿sí? Todo depende de la corrección como dio del TP2 y del TP1. Evaluando esas 2 correcciones, quedaron de esta manera las posibilidades. Entonces, díganle por favor a los que no están ahora y a lo mejor tienen que recuperar, ¿sí? Que está subido en Moodle el trabajo práctico. Si tienen dudas, por favor nos escriben, me escriben. El Profe, primero de parte ¿esto de... es solo de TPs o también incluye parcial? ¿Cómo? ¿Es solo los TPs para promover los TPs o también incluye el parcial? No, el parcial se recupera a fin de año los 2. Ah, listo. Acá estamos recuperando TP1 y TP, bueno, el TP2, una confusión hubo ahí. La primera instancia evaluativa de TP y la segunda instancia evaluativa de TP. ¿Sí? Las correspondientes a TP del primer cuatrimestre. Esto es el recuperatorio. No lo tienen que hacer todos, lo tienen que hacer solamente
los que quieran levantar notas, si es que pueden, y los que estén en condiciones de reprobado. ¿Sí? Ahí abajo les dice quiénes son los que pueden hacerlo. Qué condiciones tienen y hasta dónde pueden llegar con la ejecución bien de los 3, 2 o lo que sea. ¿Sí? Si llega a haber alguna consulta, me avisan. No sé, ¿lo pudieron abrir? Sí, profe. A ver, tengo a Banhert, Cisercia, Guerne, Balini, Vega, Balbastro, Leiva, Bellomini, Natali y Velázquez. Esos son los que lo tienen o pueden rendir, ¿sí? Y de acuerdo a las correcciones de primero y segundo trabajo práctico, es las posibilidades que tienen de acceder a regularizar o a promover la materia. ¿Está? Ahí hay una pregunta. Román, yo el segundo trabajo práctico no lo llegué a entregar y el primero lo tengo promovido. Si no estoy, no lo puedo hacer. Román Merino. Silvia, en este caso, ¿qué se hace? Silvia, no sé si estaba Jorge porque dijo que se tenía Sí. que retirar. Bueno, mira, no lo Sí, tuvimos. Jorge, Ah. ahí te escuché, perdón. Yo creería que, ¿qué le pasó que no entregó el segundo? Me dice. ¿Y el parcial? Ya te Hola. digo. No aprobó, dice. Y bueno, entonces que entregue el segundo, pero para regularizar. Después veremos qué hacemos, Jorge. Estoy Pues ya abriendo. promover, ¿eh? Que lo entregue y vemos. Merino. Ah. Claro, lo tenés reprobado, el parcial. Bueno, entregalo. Tenés que aprobar los 3 ejercicios. El recuperatorio. ¿Sí? Entrega el recuperatorio. Si querés practicar, no te va a venir mal entregar el TP2. Te lo corregimos igual, por más que esté fuera de tiempo, no para poner notas, sino para que vos sepas si lo hiciste bien o hiciste mal. ¿Está? Y después, sobre fin de año, veremos qué pasa si podés aprobar el recuperatorio del primer parcial. ¿Pueden informarle al resto de los chicos en condiciones similares? Bueno. Sí, profe. Bárbaro. Gracias, entonces. Yo terminé. No sé si Silvia, Raúl tienen algo más para acotar o si alguno tiene preguntas. De mi parte, no. No, yo tampoco, Jorge. No. Bueno, si no hay preguntas, los saludo. Nos vemos la Profe, clase. Sí. yo estaba comiendo, no entendí bien, disculpe. Quería saber mi situación nada más. No entendí quién tiene que hacer el TPS. ¿Vos lo promoviste el TP2 y el TP1? Sí, los dos, pero el parcial no. El parcial es otra historia. El parcial Ah, bueno. se
se recupera a fin de año. Ah, ¿Sí? ok, listo, listo. Has promovido los 2 TP, no tenés que hacer el recuperatorio de TP. Muchas gracias, profe. Disculpe. Nada. Bueno, buenas noches al resto. Bueno, Buenas Buenas noches, noches, profe. profe. buenas noches, Buenas gente. noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Che.